participar en este primer taller de Hacking Day Special. Este va a ser uno de los primeros seminarios. Para fin de mes ya se tiene programado otro que les estaré compartiendo con tiempo. La idea de estos talleres es complementar aún más el perfil y pues como les indiqué, es unos talleres totalmente de las bondades que tienen pertenecer a este proyecto. Listo, les agradezco por la asistencia, les doy la bienvenida pues a todos. Aquí ya veo gente de Bolivia, veo gente de Colombia, veo gente de Panamá, por aquí ya identifico uno que otro. Entonces, bueno, nos están visitando de varias partes y de verdad que les agradezco por esto. Bueno, les voy a presentar a Andrés Felipe González, él es ingeniero de sistemas, es una persona muy especializada en el tema de todo lo que es radiofrecuencia. Lo conocí, digamos, por mera casualidad, que él dictaba clases en una universidad y digamos que de manera, de manera inocente, yo iba a dictar clase, iba a conectar mi portátil y veo unos equipos por ahí conectados que eran los de él y justo se los desconecté. Entonces creo que le dañé la clase. Entonces, claro, él vino y me dijo que le había desconectado, pero bueno, fue bueno ese encuentro, nos conocimos y a partir de ahí nació pues una amistad que realmente pues ha valido mucho la pena. O sea, Andrés es una excelente persona, una persona que le gusta compartir, colaborar en comunidad y bueno, eso es lo que busca mucho este proyecto. Entonces les doy la bienvenida a todos y Andrés, tú ya te presentas, presenta la hoja de vida y ya, la sala es tuya, bien pues. Vale, excelente. Muchas gracias, John. Les voy a compartir pantalla. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe González. Soy entrenador oficial Microtit, ingeniero electrónico. Trabajo en el área de telecomunicaciones desde los años 90. Eh, Tengo experiencia en la implementación de sistemas de telecomunicaciones de dos vías, sistemas análogos, sistemas digitales, radioenlaces análogos, radioenlaces digitales, sistemas de Viper, moduladores, demoduladores, desde la parte de instalación hasta la parte de configuración de dispositivos. Actualmente, pues, me desempeño como docente, tanto en pregrado como en posgrado, en especializaciones y tengo la Academia Microtit con la que realizo las certificaciones de temas de la marca como tal. Estas son algunas de las certificaciones que trabajo, que tengo. Hoy vamos a hablar de vulnerabilidad en el espectro inalámbrico. La idea no es asustarlos, pero sí, o sea, que seamos un poquito más conscientes de lo que hay en el espectro y de qué es el espectro inalámbrico, que es un concepto muy transversal para todos los países. Bueno, si en algún momento tienen alguna inquietud, por favor, me la hacen saber. Puede ser por un mensaje, a través del chat, para que no nos van a quedar conceptos de pronto volando. Si hay alguna pregunta, la pueden poner inmediatamente y miramos si la resolvemos en un espacio, bien sea en el espacio donde hagamos la demostración, un laboratorio, o bien sea en el espacio inmediato para aclarar el concepto como tal. Entonces, estos son algunos de los dispositivos. Voy a mostrárselos aquí para no tener que estarla quitando. No sé si están viendo bien la pantalla. Para no tener que quitarla, que ahora tengo que escribir allí. Listo. Estos son algunos dispositivos que se pueden utilizar para capturar información, eh, interceptar o, dicho de otra manera, auditar el espectro inalámbrico. Recuerden que cuando hablamos de inalámbrico es todo lo que vaya de manera que no sea cableada, no solo es Wi-Fi. O sea, ahí tenemos el Wi-Fi que ustedes utilizan normalmente para sus conexiones de Internet. Tienen el Bluetooth con el cual ustedes emparejan sus audífonos, su reloj y demás dispositivos. Tienen señales inalámbricas de pronto que están en protocolos específicos para hacer multicast o streaming o broadcast de información, por ejemplo, algunos celulares con protocolos propietarios y no propietarios que transmiten información a los televisores y demás. Y tenemos el segmento
laboral, el segmento comercial, donde están todas las frecuencias, donde están los dispositivos de radio de comunicaciones de 2 vías, policía, ejército, bombero, fiscalía, fuerzas de seguridad, vigilantes, centros comerciales, radios recreativos y demás. Entonces, estos son algunos dispositivos que se utilizan para auditar el espectro. Entonces, en la primera imagen observan un HDRF, aquí tenemos una memoria USB que tiene la capacidad de ser un receptor, funcionar como escáner. Aquí tenemos otra un poquito más económica. Por aquí vemos un equipito con múltiples antenas, mejor conocido como bloqueador de señal o inhibidores de señal. Para el tema de Wi-Fi tenemos las Pinable o las piñas Wi-Fi, las tarjetas inalámbricas USB, en este caso un Alpha Network que nos permiten inyección de paquetes. Entonces vemos un pool de dispositivos y herramientas que nos van a permitir hacer una auditoría del espectro. Hay más dispositivos, digamos que estos dispositivos son los sencillos, pero hay escáneres ya a nivel profesional para hacer soporte y mantenimiento de infraestructura, para reparación de celulares, para reparación de radios, para clonar una estación, por ejemplo, de celular, si yo quiero emular la estación como tal. Pero vamos a estar hablando de esto en su conjunto. Pero para poder entrar en materia, vamos a ir a unos conceptos sencillitos. En el caso de todos los países del mundo, todos van a establecer o van a crear un documento que se llama el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Básicamente es un manual que cada país genera con el cómo va a utilizar el espectro electromagnético. Entonces empecemos por esa definición. Para el caso propio de nuestro país, en el país que me encuentro en Colombia, el espectro radioeléctrico va a ser el conjunto de frecuencias que están por debajo de los 3000 gigahertz. O sea, prácticamente todo lo que existe. O sea, dicho de otra manera, los estados o los gobiernos, cuando ustedes compran una casa, un apartamento, la finca y todo lo demás, ustedes están comprando solo el uso del suelo, o sea, el derecho a utilizar el suelo. Pero todo lo que se transmita en el aire, que esté por debajo de los 3000 gigahertz, es del Estado, del gobierno. Y dependiendo de la frecuencia o de la banda o de lo que usted vaya a transmitir a ese medio inalámbrico, pues tendrá que pagar un valor o no tendrá que pagar un valor. Para darles un ejemplo, Wi-Fi, todos utilizamos el espectro inalámbrico de Wi-Fi, o sea, todos compramos un router, una memoria USB y no le pagamos al Estado ni al gobierno en ningún país, pues fuera del precio que usted paga por el dispositivo. O sea, es pesada. Sin embargo, los fabricantes deben de cumplir con unas especificaciones técnicas para poder que los dispositivos que ellos vayan a ofrecer dentro de los países sean legalmente o puedan ser utilizados de manera legal, sin ningún inconveniente. Normalmente el espectro inalámbrico, casi en la mayoría de los países, el Estado solamente por decirlo de una manera muy coloquial, lo alquila. El Estado no puede licitar el uso del espectro, o sea, lo alquila por un periodo de tiempo específico, pequeño, corto, un periodo muy largo, 20, 30 años, pero seguirá siempre siendo el Estado o el gobierno particular el dueño del espectro. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque bajo ese concepto también hay una normatividad legal que es diferente en cada país, pero que es bastante restrictiva. Entonces, vamos a entrar a unos conceptos básicos de los temas de onda. El tema de la electrónica, imagínense la voz. La voz es una onda, entonces, pero esa onda se propaga a través del aire utilizando las partículas a cierta distancia. Las no necesitan de partículas para hacerlo, ellas tienen su energía propia, va a depender de la energía del transmisor. Por eso, por ejemplo, no se propaga, porque no tiene partículas para empujar. Entonces, por lo que tiene
transmitir información, lo que uno llama modular. Yo puedo enviar un dato, decir que una señal muy bajita, con un audio bajito, digamos que es un 0 en sistemas digitales, y una señal con una potencia muy alta puede ser equivaler a un 1 en un sistema digital o incluso en un sistema análogo equivaler a un dato. Entonces se juega con la amplitud, subiéndolo, bajándola. Lo que va a afectar ese tipo de señales es el ruido que existe en el ambiente. Como cuando uno está en una reunión familiar o en una conferencia, el ruido de piso, que se conoce en telecomunicaciones, vendría a ser el ruido ambiente que hay en ese espacio donde estamos trabajando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de auditar el espectro para saber si nuestro sistema pues, se puede auditar o se puede exponer a qué tipo de interferencia o qué tipo de interferencias tendría yo para recibir una señal que desee capturar. Hay otro concepto y es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que se repite una señal por segundo. Entonces, básicamente vamos a tener frecuencias o muy altas o frecuencias bajas. O sea, vamos a tener muchos ciclos por segundo o pocos ciclos por segundo. Eso realmente tiene una clasificación desde muy, muy baja a extremadamente alta. O sea, está bien clasificado y sobre la cantidad de ciclos o qué tan alta o qué tan baja es la frecuencia va a tener unas aplicaciones y va a tener un comportamiento. Por darles a entender algo, por ejemplo, las frecuencias bajas tienen su particularidad. En el caso de los audios, las frecuencias bajas, que es el bajo de su equipo de sonido, resuena. Si usted pone un equipo de sonido a todo volumen, su caja torácica y sus oídos, usted siente que palpitan, como si fuera un corazón a todo volumen. Incluso citando casos, digamos, no muy positivos, como por ejemplo una bomba, un ataque terrorista donde se utiliza una bomba, utiliza o se propaga una onda expansiva de baja frecuencia que tiene un alcance bastante alto. Entonces, las frecuencias bajas tienen esa particularidad. Se pueden propagar a mucha distancia con una energía bastante alta. Las frecuencias altas también lo pueden hacer, pero van a recurrir o van a necesitar de ser muy direccionales, más o menos como apuntarle a una persona con un rifle. Entonces, en frecuencias altas uno tiene que ser muy direccional. Esto nos va a permitir, en el caso de proteger mi infraestructura, saber mi banda o mi frecuencia en la que yo estoy trabajando, mi transmisor, qué tan sensible podría ser a una interferencia, por ejemplo, a un inhibidor y demás. Hay otro parámetro para nosotros, bueno, en este caso de la frecuencia. Aquí vemos un ejemplo. Pocos ciclos por segundo en la parte inferior, muchos ciclos por segundo en la parte superior, alta y baja frecuencia. Que sea mejor baja o sea mejor alta frecuencia va a depender de lo que queramos hacer. O sea, no necesariamente es malo o bueno usar baja o alta, tiene sus ventajas y desventajas. Es más o menos como ¿qué es mejor, tener una volqueta o un Ferrari? Pues no, o sea, los dos vehículos son buenos, pero tienen su utilidad. Si de pronto lo que usted quiere es un auto deportivo, un auto de carreras para apreciar la velocidad, pues seguramente una volqueta no sea la mejor opción. Pero si usted es una empresa y transporta, no sé, arena, bultos de cemento y demás, muy seguramente un Ferrari tampoco sea la mejor opción para usted. Entonces lo mismo sucede en la frecuencia. Va a depender muchísimo de qué es lo que necesitamos hacer o queremos hacer para determinar si es mejor alta o baja frecuencia. Hay conceptos matemáticos sencillos, pero que nos van a ayudar a determinar, sobre todo para la creación de antenas básicas. Entonces voy a ponerles aquí un ejemplo sencillo. Vamos a pensar en una emisora. Pensemos en una emisora de frecuencia modulada, o sea, de FM. Típicamente en la mayoría de los países latinoamericanos las emisoras van de 88 a 108 MHz. Es como el estándar. Pueden haber variaciones, pero típicamente están aquí. Entonces, estas emisoras, pongamos, recuerden los primeros vehículos antiguos, por así decirlo, que tenían unas antenas telescópicas. Entonces,
¿qué habría que hacer dependiendo de la frecuencia en la que esté esa emisora? Sacar la antena, o sea, ¿qué sería mejor? Dejar la antena totalmente larga, era un alambrito, básicamente una antena telescópica, es un alambre, o sea, no tiene más. O dejar la antena cortica. Entonces, para el caso de las emisoras es algo muy particular. Las emisoras en todo el mundo, en todos los países, se transmiten o salen con muchísima potencia. Muchísima potencia. Estamos hablando del orden de 5.000, 10.000 vatios. Mientras un router Wi-Fi en su casa transmite con 250 milivatios, una emisora sale con 10.000 vatios. O sea, la diferencia en potencia es altísima. Por eso la calidad de las antenas es un simple cable que resuene a la longitud de onda de la frecuencia que uno está transmitiendo. Entonces, para el caso de los vehículos, hay una fórmula que uno ve por allá en 11, en bachillerato, en física, que dice que lambda, largo de la onda, es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces, esta formulita, a pesar de ser muy sencillita, uno no necesita de ser matemático experto, nos va a permitir calcular el largo de cualquier conductor, o sea, cualquier alambre, para hacernos una antena que pueda ser un receptor o pueda ser utilizada en un transmisor, en un sistema de telecomunicaciones de voz, específicamente de voz. ¿Por qué? Porque casualmente los parámetros del cálculo son muy precisos para el ejercicio. Entonces, en un ejemplo, en una emisora de 88 MHz, yo tomaría la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Voy a tomar la calculadora por acá. Lo dividiríamos en la frecuencia para que ustedes aprendan a utilizar en algún momento, requieren una antenita para un sistema receptor o un sistema transmisor, pueden hacerlo de manera aproximada con cualquier conductor de cobre, cualquier metal, cualquier alambre que sea metálico. Entonces vamos 300 dividido la frecuencia, que en este caso sería 88 MHz. Y nos dice que es 3.4 metros. Las ondas tienen una particularidad, les voy a dibujar una onda típicamente, ahí perdonan el pulso, las ondas tienen un ciclo positivo, llegan a cero y tienen un ciclo negativo, típicamente uno le pone más menos las ondas alternas que se propagan incluso en el aire. Entonces, estas señales, si ustedes ven, empieza aquí en un valor mínimo, este sería un valor cero, esto nos mediría aquí la amplitud. Perdón. Bueno, aquí tendríamos la amplitud y hacia este lado tendríamos el tiempo. Y cuando esta onda va subiendo en amplitud, tiene un pico aquí. Llega a cero y vuelve y baja y tiene un pico negativo y un pico positivo. Casualmente eso es el cuarto de la onda. Entonces, en un cuarto de la onda nosotros podemos encontrar unos picos máximos, bien sea positivos o negativos, y eso nos permite tomar esta longitud de onda de una frecuencia de 88 MHz, dividirlo en 4, y nos dice que el cuarto de la onda sería 85 centímetros. Quiere decir que cualquier alambre, cualquier pedacito de alambre, bien sea flexible, que sea conductor, que tenga un largo de 85 centímetros, está sintonizado a la frecuencia de 88 MHz. O sea, va a capturar una señal que esté en 88 MHz. Entonces, esas son las antenas de un cuarto de onda. Ustedes las van a conseguir normalmente en alambre rígido, o sea, un alambre que esté totalmente vertical. Pero para los casos de los equipos de sonido, eso no es mandatorio, ya que la potencia de las señales, tanto en AM como en FM, es bastante. Entonces, esta formulita siempre la vamos a utilizar para hacernos nuestras antenas. Por ejemplo, usted quiere recibir la señal de un satélite y tiene buena línea de vista y el cálculo le dice que le puede llegar mucha potencia, puede utilizarla. Necesita hacer una transmisión en Wi-Fi en 2.4 gigas, hace el mismo ejercicio. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo de 88 a 108 para ver cuál sería el largo del alambre que necesitaríamos para todas las emisoras de FM. Sería de 88 y a 300 dividido 88 y 300, pero
dividido 108. Esta nos va a dar 85 centímetros y el señor de más alta frecuencia, dame 300 dividido 108 dividido 4 nos daría 69 centímetros. Entonces, cualquier conductor entre 85 centímetros y 69 centímetros, si yo logro tener un alambre, en este caso telescópico, que lo pueda estirar o volver más corto, se sintonizaría en este rango de frecuencias. Entonces, ahí ya bien, va viendo uno una relación que hay entre la frecuencia, que es un concepto importante que necesitamos para hacer auditoría de sistemas de telecomunicación en el espectro, y la longitud de onda, que es la distancia que recorre una onda en el espacio, un solo ciclo de una frecuencia específica. En este caso, entre más alta sea la frecuencia, más cortica es la longitud de onda, y entre más baja sea la frecuencia, más larga es la longitud de onda. Eso explica un fenómeno que sucede o que sucedía hace muchos años para los que nos tocó las líneas telefónicas. No sé si ustedes lo recuerdan o les sucedió en sus países, que en amplitud modulada, o sea, en las emisoras, cuando uno levantaba el teléfono, en algunos momentos cuando había daños y no habían tantos teléfonos modernos con filtros y demás, siempre escuchaban una emisora, a veces sí, a veces no. En temporada de lluvia era peor ver la emisora. Eso es simple. Lambda, la amplitud modulada, que son las emisoras, van desde 500 kilohertz a 1500 kilohertz aproximadamente. Puede ir casi hasta los 2000, dependiendo del país. En este caso sería 300 1000 kilómetros por segundo sobre 0.5 megahertz, que serían 500 kilohertz. Entonces van a ver lo que sucede. 300 dividido 0.5 les da la mitad. Ay, ¿por qué me dio eso? Está mal. Dividido 0.5 nos daría... A ver, qué pena, me equivoqué por acá. 0.5, 600 dividido 4 nos daría 150. Y el valor que tengamos aquí lo vamos a dividir en 4, esto nos daría 150 metros. Quiere decir que cualquier conductor alambre que tenga una distancia de 150 metros va a ser una antena para una emisora de amplitud modulada, o sea, se va a sintonizar a las frecuencias de AM. Entonces, por eso las cuadras, típicamente las cuadras son de 100 metros, 200 metros, dependiendo del sector. Por esos cables de cobre que usted ve en la calle, si el cable llega a quedar suelto en los postes, básicamente lo que usted tiene es una antena de 120, 130 metros, de 100 metros, de 200 metros. O sea que ese alambre va a capturar o va a recibir señales en ese espectro. Y eso es basado en este concepto, en el concepto de la longitud de onda. No sé si hasta ahí vamos claros. Son conceptos básicos, pero que es importante que los tengamos como para que visualicemos el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Miro por aquí el chat, a ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas por el momento. Bueno, gracias. Listo. Hay conceptos, por ejemplo, la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo internacional que reglamenta los sistemas de comunicación, da un reglamento de radio general y cada país toma ese reglamento y ve qué implementa y qué no implementa. Igual la ITU hace organizaciones o reuniones de carácter mundial y regional y por cada uno de los países para reglamentar. La Unión Internacional de Telecomunicaciones también divide el mundo en regiones. Eso nos permite, bueno, pongamos esto. Eso nos permite, por ejemplo, Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica somos región 2. África y parte de Europa es región 1 y por aquí en Asia región 3. Eso hace que los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones que pertenezcan a la misma región pues tengan cierta compatibilidad. Eso aplica para unas cosas y para otras no. Pero por eso los routers Wi-Fi de Colombia sirven en Estados Unidos, pero es posible que un router de Europa, que es de la región 1, tenga algunas variantes porque allá son otra región, por lo tanto utilizan un reglamento con ciertas
variantes. Lo mismo va a suceder con los equipos de Asia. Los gobiernos, entonces, la ITU, toma y nos da un cuadrito. Nos dice, vea, vamos a clasificar las ondas desde frecuencias muy bajas, very low frequency, está VLF. Entonces se clasifican las señales de las señales muy bajas hasta señales EHF extremadamente altas. Y teniendo esa clasificación, en cada uno de esos segmentos vamos a ir ubicando servicios. Entonces se comienzan a crear, por ejemplo, servicios de Viper en UHF y en VHF, sistemas de comunicación, por ejemplo, por celular, que trabajan en UHF, pueden los sistemas satelitales que trabajan en super alta frecuencia, sistemas de radioenlaces o microondas que trabajan bien sea en VHF o en extremadamente alta frecuencia o super alta frecuencia o ultra alta frecuencia. Entonces, esta clasificación es a nivel mundial. Ya lo que sucede es que cada país determina qué tipos de servicio quiere implementar. Por ejemplo, para darles contexto, hay países que tienen solo televisión análoga en UHF, pero hay países que ya tienen, por ejemplo, Colombia tiene televisión análoga y televisión digital terrestre. O sea, pasó desde sistemas análogos a sistemas digitales en la misma banda, UHF. Entonces tiene los dos sistemas. Habrán países que solo tengan uno o que hayan implementado un tercer sistema como tener televisión satelital que sea propia del Estado y no de un tercero. Vamos a ver otros conceptos, por ejemplo, el sol. ¿Quiénes generan campos electromagnéticos o pueden perturbar el espectro, generar, bien sea interferencia, llegar a borrar nuestra señal? Pues de todos, el más poderoso de todos es el sol, tanto que genera, pues básicamente es el generador de todas las frecuencias que existen en el mundo, lo hace el sol. Diariamente las empresas que ofrecen servicios de televisión satelital, broadcasting o difusión de sistemas de streaming satelital para televisión, pues tienen entre una hora, media hora, 15 minutos, 2 horas al día sin servicio. ¿Por qué? Porque el sol transmite básicamente en el espectro de frecuencias que los satélites funcionan o generan apantallamiento, o sea, genera lo que son las manchas solares, generan un nivel de radiación muy altísima que borra absolutamente toda la frecuencia. Recuerden que los satélites están fuera de nuestra órbita convencional, o sea, están alrededor del planeta. Típicamente los de streaming están en algo que se llama órbita geoestacionaria o cinturón de Clark, o sea, que los satélites quedan fuera de la Tierra, pero están dentro del campo de rotación de la Tierra. Por lo tanto, el satélite se mueve a la misma velocidad que se mueve la Tierra. Es como cuando nosotros nos subimos a un carro. El carro puede ir a 180 kilómetros por hora, pero está el conductor y estamos nosotros de pasajeros. Entonces, el carro es la Tierra y el satélite seríamos nosotros, ahí alrededor de la Tierra. Podríamos incluso ir en la parte de afuera, pues, del capó del carro sentados, que es lo que se hace con un satélite. De esa manera, el satélite funciona como un punto fijo y podemos apuntarles de cualquier parte del mundo con pocas probabilidades de interferencia fuera de la distancia o de los efectos meteorológicos. Entonces, el Sol sería nuestro principal enemigo en sistemas de telecomunicaciones, pues genera todos los segmentos de frecuencias y los puede borrar. Puede llegar a ocurrir situaciones tipo película donde genere manchas o energía de tal potencia que destruya sistemas satelitales que estén en órbita. Tenemos la Tierra que por su movimiento de rotación pues se genera un campo magnético, tenemos polo norte y polo sur magnético en este caso. Tenemos los sistemas de red de energía que al ser sistemas alternos donde hay polaridad positiva y negativa alternada, pues generan también campo electromagnético y pueden generar interferencia. Todo lo que sean electrodomésticos que tengan motores nos van a generar interferencia. Hay electrodomésticos que tenemos que aprender en el tema de telecomunicaciones a saber que coexisten o que utilizan frecuencias o bandas muy similares. Entonces, aquí tenemos una gráfica del espectro. Las bandas muy similares que ustedes van a encontrar en su casa, por ejemplo. Horno microondas. Wi-Fi. Bluetooth.
El horno microondas, Wi-Fi, Bluetooth, teléfonos, en este caso teléfonos inalámbricos, no el celular. El celular lo ponemos por aquí, pero no específico. Y tenemos los sistemas que son muy comunes en el hogar, satelitales en el hogar. O sea, cuando usted le instalan su antena en el techo y le bajan un dispositivo. Entonces, vea, el horno microondas es un equipo que típicamente trabaja con 700 vatios. Es bastante potencia. Lo que pasa es que es encerradita. O sea, está metido en un cajón metálico. Dicho de otra manera, es una jaula de Faraday. O sea, que como él es metálico, toda la radiofrecuencia que se genera en él se queda aparentemente en él. Pero el horno microondas puede radiar dependiendo de si su horno está bueno. Vamos a asumir que está en buen estado, o sea, que no lo han reparado por ahí en cualquier parte, sino que está nuevecito y cumple con los estándares de calidad. Entonces el horno, cuando usted lo encienda, como mínimo en 700 vatios, va a radiar alrededor de él más o menos 1.5 metros. O sea, va a generar interferencia a 1.5 metros del horno. Entonces, esto es importante conocerlo y saberlo, primero por el nivel tan alto de potencia. Hay hornos que llegan hasta los 2000 vatios. ¿Y por qué? Porque el horno microondas trabaja en 2400 megahertz. Y adivinen quién más trabaja en 2.4 gigas. Pues les cuento. El Wi-Fi trabaja en 2.4 gigas. Entonces, uno de los problemas muy normales de interferencia en oficinas, en entornos universitarios o en cualquier lugar donde usted tenga un horno microondas, que no sé por qué se les ocurre poner el router Wi-Fi al pie del horno. O sea, ponen todo juntico, como que clasifican los dispositivos. Así no estén juntos. En el momento que se prende el horno microondas, 1.5 metros alrededor de él, la señal de Wi-Fi se va a ver interferida porque el horno va a transmitir en ese segmento de frecuencias y va a transmitir con mucha potencia. Entonces, eso, lo que pasa es que las frecuencias no las escuchamos y no las podemos ver. Las únicas frecuencias que el ser humano puede ver son estas que están aquí, que se ven en colores, los colorcitos del arco iris. Esas son la luz. La luz son longitudes de onda, básicamente cada color es una frecuencia distinta y pues los seres humanos, los animales, tenemos sensores, nuestros ojos, que pueden percibir más o menos frecuencias. Entonces nosotros podemos ver los colores. Ese es el espectro visible. Lo que uno llama el espectro visible son las longitudes de onda visibles. Hay longitudes de ondas que no vemos, pero sí sentimos. Entonces, por ejemplo, los ultravioleta. El ultravioleta está cerca de las radiaciones ionizantes que son dañinas, pueden atravesar la piel. Nuestros ojos no distinguen el ultravioleta, o sea, no lo vemos. El infrarrojo está por encima del color rojo también, y el infrarrojo tampoco lo vemos. Siempre lo pintamos de rojo por seguridad. Donde usan, por ejemplo, lámparas infrarrojas. A ver, en terapias. Los que hacen terapias para futbolistas o para deportistas utilizan unas lámparas y usted ve el bombillo de la lámpara de color rojo. Esa lámpara usted no se debe exponer a una distancia corta porque esa luz infrarroja tiene una particularidad, es que puede penetrar en la piel hasta 20 o 30 centímetros. Entonces, eso permite que si usted tiene una lesión muscular, pues si usted tiene una lesión muscular y usted tiene una pierna grandota, súper gruesa, deportista, para hacerle el masaje en el músculo, pues habría que darle con un bolillo durísimo y lo vamos a lastimar, o sea, le vamos a lastimar el músculo superior y no le van a poder hacer el masaje en el músculo que está lesionado para relajarlo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se le pone una luz infrarroja que no vemos, que la pintamos de rojo, o sea, se le pinta el vidrio de rojo para que cuando alumbre nosotros sepamos como seres humanos dónde está pegando la energía. Entonces son partes, hay luces, por ejemplo, la longitud de onda azul, que emanan los LED y la emana el sol, y todos los bombillos actualmente que sean tipo LED usan la luz azul, que sí la vemos. La luz azul tiene una particularidad para nosotros, nos despierta, pero tiene una segunda particularidad. Si se expone un ser humano a la luz azul, a la longitud de onda, a la frecuencia de la luz azul, pues va a quedar ciego. Por eso los celulares, las tablets, las pantallas, los televisores LED dejan ciega a las personas, y de eso hay cualquier cantidad de estudios que es donde se puede demostrar que es eso.
Se cogieron ratones, se les puso luz azul, mire la luz azul, y el ratón quedó ciego a X cantidad de tiempo. O sea, contra eso no hay forma de discutirlo, las pruebas están. Solución, utilice los filtros que entregan sus pantallas, su televisor. Bueno, la mayoría de los televisores no lo tienen. Tiene uno que poner imagen cálida. No use bombillos LED de color blanco, use los de color amarillo. El blanco es bueno para que lo despierte durante un rato y ojalá esté por encima de su cabeza. Y eso que es un color azul. Pero nuestros ojos no están acostumbrados o no tienen la cantidad de resistencia necesaria para esa longitud de onda y se queman los conos y los bastones, se van desgastando por esa frecuencia. Eso nos sucede con múltiples frecuencias, sobre todo con las que están aquí en color rojito, las radiaciones que llamamos ionizantes, los rayos X, los rayos gamma. Estas radiaciones las utilizamos, por ejemplo, para tratamientos de cáncer. ¿Por qué? Porque son bastante de una longitud de onda muy cortica, o sea, el largo de la onda es más pequeñito que la cabeza de un alfiler, o sea, supremamente pequeñito, para darles una idea. Entonces entra al cuerpo y coge las células, vamos a imaginar una célula redondita y la despedaza. Entonces eso es lo que son las radiaciones ionizantes, son radiaciones muy directivas con una cantidad de energía muy alta y por su longitud de onda pueden llegar y despedazar las células. Las células, por eso las usamos para tratamientos de cáncer. Pues si usted está enfermo, tiene células malas y buenas, pues lo radiamos, matamos todo lo bueno y lo malo y ojalá mate más malo que bueno. Por eso a las personas se les cae el cabello y quedan tan enfermas cuando hace ese tipo de radiaciones. Estos son los dispositivos que uno tiene que mirar con más cuidado. Todos los dispositivos por ley en la mayor cantidad de los países, si son de radiaciones ionizantes, tienen un letrero de danger, de peligro. Por ejemplo, los láseres pueden llegar a tener frecuencias ionizantes, por lo tanto pueden concentrar mucha energía y llegar a dejarnos ciegos si los ponemos directamente a la vista. Hay otro tipo de radiaciones que en teoría no son perjudiciales, que son las no ionizantes, pero que pueden llegar a causar efectos adversos en algunas personas. Entonces, para el caso nuestro, que es auditoría de sistemas inalámbricos y mirar vulnerabilidades, toda esta conceptualización nos permite entender cómo se propagan las señales en el aire, qué pasa cuando una señal, por ejemplo, va al aire, al igual que la voz, las señales en el aire se suman y se restan. Si yo pongo a 3, 4, 5 personas aquí al lado mío y llegamos y bueno, vamos a decir, oh, todas, pues creamos un coro y nuestras voces en las mismas longitudes de onda se van a sumar y tenemos un coro súper fuerte y armónico, por así decirlo. Si no tuvieran la voz de tarro mío, sería una opción. Entonces, lo mismo le pasa a las señales. Las señales cuando salen al aire se mezclan entre ellas, se suman y se restan y por eso son los temas de interferencia. Bluetooth, vean, entonces, horno microondas, mucha potencia y trabaja en 2400. El Bluetooth son equipos de muy poquita potencia, por eso consumen, ahora está el Bluetooth LE, o sea, low energy, de bajo consumo, de muy bajo consumo. Un equipo Bluetooth puede durarle la batería un año, 6 meses, 3 meses, a diferencia de un equipo Wi-Fi que la batería le va a durar horas. O un horno microondas que tiene que estar o a banco de batería o a una planta o directamente la energía. Estos tres dispositivos trabajan en 2.4 y hay un cuarto dispositivo que son los teléfonos inalámbricos. Entonces, los teléfonos inalámbricos en muchos países latinoamericanos y bueno, en todo el mundo, no solo Latinoamérica, hay varias bandas para los teléfonos, bandas libres son 900 MHz, 2400 MHz o 2.4 gigas, que es lo mismo, y la banda de 5.4 o 5.8 o 5.2 gigahertz. Entonces, esta es la banda más antigua, 900, ya incluso se consigue muy poquito. Luego de 900 salieron los teléfonos en 2400. Resulta que estos teléfonos trabajan en la misma banda de Bluetooth, de Wi-Fi y del horno microondas. Por eso, esos tres dispositivos no deben de estar juntos. A ustedes les puede pasar que al prender, por ejemplo, si yo estoy, mi router está aquí, aunque yo estoy por cable, pero mi router Wi-Fi está aquí a 2 metros de distancia. Y yo tengo unos audífonos, unos cascos Bluetooth de alta potencia para tener 15 metros de cobertura con el celular o la tablet. Si yo estoy muy lejos del router, a 10 metros con mi celular conectado a la Wi-Fi y prendo los cascos, en el momento que se engancha se genera un pico de potencia que borra la señal de Wi-Fi. O sea, mi Wi-Fi se interfiere y me puede molestar.
Hay casos en los que apenas ustedes encienden el dispositivo Bluetooth, borra la señal del Wi-Fi y tienen ustedes que acercarse al router. Entonces, esto nos sirve para el tema auditoría, para el tema de hacking, para el tema de denegaciones de servicio o para el tema de inhibidores, porque pues yo podría tomar, por ejemplo, siendo muy dañino, un horno microondas, hacerle unas perforaciones que sean equivalentes al anda cuartos de la frecuencia, más o menos 3 centímetros daría eso al horno, y generar pues que el horno filtre señal y eso dañaría la señal de Wi-Fi y obviamente también dañaría la salud de las personas porque sería muchísima potencia. Wi-Fi también trabaja en 5 gigas. Quiere decir que los teléfonos modernos también pueden generar interferencia al Wi-Fi. Entonces, esto es uno de los casos de soporte a infraestructuras cuando uno encuentra problemas en el funcionamiento de la red. Y es que tienen el equipo de televisión satelital, ponen el router Wi-Fi y encima le ponen la base del teléfono inalámbrico y el cliente se queja de que la Wi-Fi le va mal. Lo único que no se le caen son las llamadas, pero pues el teléfono inalámbrico no transmite con mucha potencia hasta que no haya una llamada. O sea que cada vez que usted hace una llamada o le entra una llamada, tumba la señal de Wi-Fi o tumba la señal de Bluetooth o interfiere con la señal de televisión satelital. Porque los sistemas de televisión satelital tienen algo que se llama banda L, o sea, un grupo de frecuencias que va desde los 900 megahertz hasta aproximadamente 2.4 gigahertz. O sea, estos electrodomésticos comparten bandas. Bueno, los celulares en este momento van desde 800 megahertz a 2.6 gigahertz, sin incluir la banda 5G. Hasta 4.5G, lo que llaman en algunos países, vamos de 800 megahertz a 2.5. Lo que sucede con los celulares, propiamente hablando del dispositivo, es que transmiten con muy poquita potencia. O sea, por eso en dispositivos electrónicos, Wi-Fi, hornos, Bluetooth, teléfonos inalámbricos, es bueno que compremos dispositivos que sean homologados, o sea, que sean legales. Legales para que no vayan a estar incumpliendo los parámetros de radiación y generarnos interferencias o ruidos. Los sistemas de comunicaciones, y por eso es muy importante la conceptualización. Les voy a poner un ejemplo con un teléfono inalámbrico. Vamos a decir que tenemos un teléfono inalámbrico para que queremos interceptar un teléfono inalámbrico. Vamos a auditar, vamos a auditar un sistema inalámbrico del teléfono. Queremos saber cómo funciona y nuestro teléfono es un teléfono que es viejito, entonces trabaja en 900 MHz y es marca Gato. Se llama Gato 1 la marca, alguien lo diseñó, lo vendió, me pareció bonito, bueno, bonito y barato, lo compré y es funcional, o sea, funciona como teléfono inalámbrico, tiene una base y tiene obviamente el teléfono móvil, o sea, la parte móvil. Y la base puede tener una antena, se genera un enlace inalámbrico con el equipo, aquí es un enlace el que se genera, porque es importante entender lo siguiente, algo que se llama armónicos en los sistemas de transmisión. Porque si este teléfono trabaja en 900 MHz y yo quiero auditarlo, yo tengo varias opciones. O lo escucho en 900 MHz, que es en la que él transmite, o viendo con anterioridad, por ingeniería social y demás, sé la marca Gato que usted tiene y sé que la electrónica de ese sistema es de muy mala calidad. Por lo tanto, el filtrado de armónicos, que básicamente que son múltiplos de la frecuencia fundamental, o sea, la frecuencia de trabajo, es como la tabla. Entonces yo hago esto, 900 por 1, 900 megahertz por 2, 900 megahertz por 3, 900 megahertz por 4, 900 por 5, 900 por 6, ya voy a acabar, 900 por 7. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta el séptimo armónico tiene suficiente energía para que en esa frecuencia, el séptimo armónico, yo capture la señal que iba en la frecuencia principal. O sea que si yo tomo 9 por 5, vamos a hacerlo 9 por 3, 27. Vamos a hacerlo aquí en el tercer armónico. Quiere decir que este teléfono que transmite en 900 MHz, como es de mala calidad, la misma información que transmite mi voz en 900
la va a transmitir en 2700 MHz, o sea, en 2.7 GHz. Y yo puedo poner un receptor en 2.7 y tendría menos potencia, pero podría recuperar la información que está en 900. ¿Eso se utilizaría para qué? Pues cuando yo necesito auditar una banda que está vigilada. No voy a arriesgarme a hacer los 900, lo hago en 2.7, está muy cerca a una banda, aunque está dentro de la banda legal, o sea, una banda que puede ser auditada, pero el que tiene el transmisor de 900 muy seguramente aquí no está monitoreando, porque esto es un armónico. Entonces, esto es importante verlo porque eso me permite capturar señales de timbres, de sistemas de alarma, de sistemas de voz, o podría yo estar recibiendo interferencia a un sistema. Por ejemplo, un teléfono inalámbrico en 900 MHz podría estarle generando interferencia a un sistema de 4G LTE, un sistema de comunicación. Podría borrar la señal y es un daño en el dispositivo, en la electrónica del dispositivo. Los fabricantes, los de marca, por ejemplo, en teléfonos, la publicidad Panasonic es muy bueno, tiene muy buenos filtros, de tal forma que los armónicos no se transmiten. Ahora vamos a hacer un demo de este concepto y es, tomamos un radio, voy a tomar un radio chino económico que se vende en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, son muy baratos, y tomar un radio que no sea tan económico, en este caso usaría un Yaesu, es mucho más costoso, la diferencia son como $400 de un equipo al otro, o sea, es bastante. Vamos a ver que con un radio no hay armónicos y con el otro sí hay armónicos. Entonces, lo que yo transmita con el radio económico lo van a poder escuchar en los armónicos, en los múltiplos de la señal. Eso permite que alguien audite o intercepte parte del espectro donde yo posiblemente no sé que estoy transmitiendo. Entonces, eso es importantísimo cuando uno tiene sistemas de alarma en la casa y piensa que el sistema es seguro o que la información está yendo de manera fiable. ¿Alguna inquietud? De pronto, entonces, si hay alguna pregunta, recuerden levantar la manito. Bueno, no hay preguntas. Vamos bien, vamos bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cada país, dependiendo de qué tan organizado sea básicamente su Ministerio de Telecomunicaciones, a hoy día, 2021, en el caso de Colombia, se han determinado un grupo de frecuencias o de bandas. Cuando yo tengo un conjunto de frecuencias, a eso le vamos a llamar bandas. Una frecuencia empieza desde, por ejemplo, desde 80 hasta 108. Entonces, es hacer la banda de FM. Entonces, tenemos frecuencias o bandas libres para el tráfico de datos de Internet. Básicamente 900, 2.4, 5 GHz, 525854, y hay una banda que es específicamente en Colombia para el sector defensa civil, bomberos, ejército, policía, casi no la utilizan estas organizaciones, pero es una banda libre en 4.9 GHz, que está destinada solamente para el sector gubernamental. Tenemos con el tema de las ciudades inteligentes, Smart Cities, pues tenemos la lectura remotos de datos para servicios públicos. Eso ya hoy en muchos países se está generando la reglamentación para Smart Cities, y es poder que mi contador le transmita a un contador principal o a un controlador principal a 100 metros a la redonda de manera inalámbrica los datos, y las empresas poder cortar o no cortar y hacerle emitir que ofrezcan servicios, digamos que en horas no pico, le digan a usted, vea, ahora que no es pico, ponga su equipo a todo volumen, prenda estufa eléctrica que está a mitad de precio el kilovatio. Actualmente no se hace porque no se puede comunicar de manera efectiva cuándo es el pico y no, y simplemente tenemos una tarifa plana, bien sea costosa o barata para todo. Tenemos la transmisión de datos médicos a distancia para lo que son sensores en todo lo que es medicina. Hay unas bandas específicas para las soluciones agrícolas, hay unas bandas específicas para los controles remotos. Vamos a ver hoy en el laboratorio, que no se van a desesperar con la conceptualización, cómo auditar la transmisión de un timbre y jugar tintín corre sin ir a tocar el timbre directamente a la casa para los que tuvimos la oportunidad de jugar en la calle con eso. O sea, capturo la señal del timbre y la puedo replicar, volverla a inyectar y el timbre va a sonar sin que yo le esté hundiendo el botoncito. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que hay unos segmentos de frecuencias donde no hay que adivinar un atacante
o así como lo muestran en las películas, que el señor llega, abre un computador, pone un equipo aquí, le chuza dos cositas, intercepta. En sistemas de telecomunicación inalámbricos sí es así de fácil. Digamos que hackear una página web, hackear un sistema informático, una infraestructura de TI requiere muchos pasos, eh, y no es como tan automatizado como se muestra en las películas, que abre un computador, se pone la capucha y da dos comandos y ya hackeó la página. No siempre es tan fácil, pero en los sistemas inalámbricos sí puede llegar a ser tan fácil porque tenemos ya la suficiente tecnología, infraestructura y dispositivos que con 2 o 3 clics nos permiten automatizar, intervenir un sistema de telecomunicación. O sea, lo que necesita una persona es recibir el entrenamiento, un auditor es recibir el entrenamiento para el país o para la región. Recuerden que lo que estamos viendo, por ejemplo, somos región 1. Si usted está en Latinoamérica, el Caribe o Norteamérica, digamos que estos conceptos son transversales. Habrán pequeñas variaciones, pero son transversales y aplican. Para el caso nuestro, por ejemplo, Colombia genera un documento que se llama la Resolución 711 de 2016. Esa resolución es un documento escrito, aquí en la presentación, estoy en la 22, de adelante, aquí en la presentación, para que lo vean, el documento tiene un listado de frecuencias que se utilizan para cada uno de los segmentos. Entonces voy a poner por aquí, por ejemplo, para routers. Entonces me dice la potencia que deben de tener, la banda en la que van a trabajar y demás. O sea que si un auditor o un atacante, un delincuente informático quiere afectar la infraestructura de telecomunicaciones de un país o de una región específica, pues debe leerse los manuales que publican, y son manuales libres, no son restrictivos bajo ninguna modalidad, que publican los estados o gobiernos, y entender cómo se hace en la infraestructura. Y digamos que todos los países tienen más o menos las mismas variantes. Es como los carros. Si usted maneja carro aquí, digamos que es más o menos manejar carro en cualquier parte del mundo, con diferencias de que es que el uno tiene el volante a la izquierda, el otro tiene el volante a la derecha, y en ciertos países la orientación de giros va hacia la derecha, en otros a la izquierda y demás. Pero los conceptos son muy transversales. Ahora, hay otros conceptos que no implementan todos los países, pero que ya se está llevando a cabo en Latinoamérica, particularmente en Colombia, y es la revisión tecnomecánica de los sistemas. Bueno, así no se llama, pero básicamente es una tecnomecánica, es una revisión de los parámetros técnicos de recepción y transmisión para garantizar que no esté generando interferencia ni afectación a la salud. Entonces, para Colombia existe una normatividad. También, como se conoce que existen bloqueadores de señal, inhibidores de señal, se pueden utilizar en Colombia de manera legal. Hay países donde siquiera portar el bloqueador de señal en la maleta pagada te da cárcel. En Colombia no da cárcel. Yo puedo, incluso los puedo comprar. Yo puedo ir y comprar y cargarlo en la maleta y me puede detener la policía. Digo, sí, es un inhibidor. Mientras no esté encendido, no hay problema. Entonces, hay una reglamentación para los inhibidores, nos dice cómo se debe usar, cómo se reglamenta. Para los que no lo conocen, dependiendo de sus países, les que ustedes consulten el Ministerio de Telecomunicaciones. La mayoría de los ministerios de telecomunicaciones, como usuarios del país, o sea, como ciudadano nativo, usted les puede escribir solicitando deseo información sobre la reglamentación para el uso de inhibidores o bloqueadores de señal en mi país, y normalmente te responden. Típicamente demoran 15 días hábiles, pero responden. Yo acostumbro a escribirles mucho para consultar la reglamentación y estar, digamos, medianamente al día en temas de telecomunicaciones. Y aquí está, pues no me voy a poner a leer cada una de las resoluciones, pero sí las he organizado de tal manera que pueda saber en qué bandas o no trabaja. Y aquí viene un concepto que es al que quiero llegar, y es la radio definida por software. Hace muchos años, en los años 90, 80, 60, uno usaba equipos de este tipo, ya, radios, escáner, tener un escáner de comunicación. Este es un radio análogo, este es un radiocito ya digital con pantalla táctil, muy similar a un celular. Vienen equipos como un computador y súper pesados que parecen un horno microondas, son escáneres ya profesionales, pero para el caso que nos atañe a nosotros y a nivel profesional y recreativo, aparece lo que es las SDR o la radio definida por software. Y es la electrónica de un radio, receptor y transmisor implementado en algo tan chévere como es en una, a ver, veo la cámara aquí, en una USB. Ahora les voy a mostrar la fotico, así que no se preocupen. Esto. Aquí se lo voy a poner.
Este, por ejemplo, es un radio definido por software. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un radio, un sistema transceptor que puede transmitir y que puede recibir señales dependiendo del equipo. Por ejemplo, el equipo que está en pantalla, el RTL SDR versión 3, esa V3, porque vienen 3 versiones hasta el momento, ese es solo receptor. Entonces, listo, solo recibe. Pero habrán dispositivos que sean del mismo tamaño, que tengan las dos funciones, receptor y transmisor, y eso dependerá del precio. Ahora, los parámetros técnicos, estos parámetros de mirar la frecuencia, mirar la modulación, de mirar el ancho de banda del canal, de mirar los pasos, una cantidad de aspectos técnicos ya propios de telecomunicaciones, pues se volvieron simplemente en hacer clic. O sea, lo di chulito aquí, chulito acá, quito acá, desactivo. Ahora vamos a ver un software para eso. Y de esa manera yo puedo tener, puede ser ejemplo, un desarrollador de software y quiero hacerme, ahora con el auge de la electrónica en miniatura, y quiero hacerme un radio receptor. Yo programo, no sé, en Python, en Ruby, en Java, en el lenguaje que usted quiera, y me voy a hacer un radio receptor con pantalla táctil para las casas o para los automóviles. Usted no, eso no es sueño, ya lo puede hacer sin que sea ingeniero electrónico en telecomunicación, debe ser solo desarrollador. Y utiliza este tipo de dispositivos, simplemente pone la USB, le pone la antena, ya vienen para recibir radio AM y FM y más frecuencias. En el caso suyo sería radio AM y FM, y hace el desarrollo de software y los parámetros para estos tipos de frecuencias o de emisoras, pues ya se conocen y usted los puede setear para que la persona mueva las emisoras, escanee de manera automática, almacene las emisoras, ponga las emisoras rápido y todas las funciones que tiene un equipo de sonido digital. Esto nos permite que cualquier persona acercar los sistemas de telecomunicaciones a cualquier persona neófita en conceptos de telecomunicación, porque es simplemente conectar y usar. Es más o menos como el computador en sus inicios. Al principio era solo ingenieros, o sea, el computador costaba 20, 40 millones, 5 millones de pesos y lo tocaba solo el que mejor lo pudiera manejar, porque dañarlo era un dolor de cabeza. Hoy lo toca todo mundo, cualquier persona, hasta lleno de grasa y todo, ni lo protegen porque pues ya se volvió una herramienta más del hogar. Entonces, aquí vamos a ver algunas características de los dispositivos. Vamos a mirar, está la parte electrónica del equipo, ahí van a estar los links para que los vean. Las características de la versión 3, en este caso es un equipo que tiene un ancho de banda de 2.4 millones de Hz. El ancho de banda me permite es qué tantas frecuencias puedo ver de manera visual o escuchar, por así decirlo, qué tanto puedo escuchar con esta memoria. Y de dónde a dónde. Este equipo va desde los 500 kHz a 1.7, o sea, puedo escuchar casi todos los sistemas comerciales y llego hasta los sistemas de celular, o sea, puedo llegar hasta 3G, 1.7 gigas. Bueno, entonces vamos a, aquí tenemos otro equipo, el NetSmart, es el equivalente de otra marca, en este caso ya no es RTL, sino Noelet, que es el productor. Son equipos de $37 aproximadamente, $40. Vale la pena si ustedes quieren incursionar. Si solamente quiere tener radio AM y FM en su computador portátil o en su celular, porque se pueden conectar al celular, puede comprar un dispositivo de esos. Y vienen ya equipos un poquito más profesionales para hacer ya análisis de espectro. Bueno, aunque este no se clasificaría como un equipo profesional, digamos que sigue siendo un equipo recreativo, pero con unas prestaciones bastante altas para hacer prácticas de radio. Ventajas del HDRF, con eso vamos a trabajar hoy, es que es transmisor y receptor. O sea, es un sistema de radio que permite recibir señales y transmitir señales. Con este dispositivo podría ser auditar sistemas análogos, sistemas digitales, podría hacer inyección de paquetes análogos o inyección de paquetes digitales, podría replicar las señales, que es básicamente un repetidor, o sea, tomo una señal, la escucho y vuelvo y la replico. Puedo borrar la señal de un dispositivo, o sea, puedo hacer un hammer. A este le podemos comprar otros accesorios. HDRF ya sería un equipo más a nivel de un hobby un poquito más serio. Por encima de este es un equipo de $99, $100 aproximadamente, sin accesorios. Vienen otros dispositivos SDR de más capacidad que pueden llegar a costar 5, 10 mil, $20,000. Ya se conectan por puerto USB 3,
este es USB 2.0, pueden llegar por Ethernet, hacen muestreo MIMO, MIMO 2x2, MIMO 3x3, o sea, pueden tener no una antena, sino dos antenas, una para RX-TX o ambas para RX-TX, va a depender de la modulación. Tenemos este grupo de accesorios, es un ejemplo de los accesorios que usted le puede comprar, blindajes, conectores, adaptadores, filtros, el cableado para hacer análisis. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, hay servicios como esto, la televisión de barrido lento. La estación espacial, este es un servicio que empieza en los años 60 y se utiliza normalmente en las estaciones espaciales para hacer transmisión de imágenes de televisión de manera lenta. Básicamente eso es SSTV. Ventajas, ahí ven alguna fotico, voy a ponerle una fotico más grande. Estas tipos de fotos lo utilizan mucho los radioaficionados, pero digamos que en algunos sistemas donde usted necesita transferir una foto a través de una frecuencia, yo necesito transferir, por ejemplo, unas imágenes de manera anónima, entre comillas, a través de un sistema que tiene poco ancho de banda. Puede ser un sistema militar, puede ser un sistema de espionaje, digamos que SSTV es una alternativa muy barata, no es segura porque no es cifrada, pero es un espectro que normalmente no es vigilado porque es un espectro de radioaficionados. Entonces, a veces se mimetizan sobre ese tipo de sistemas. Entonces, esto existe. ¿Qué más podría, ahora vamos a escuchar y ver las imágenes, qué más podría pasar? Por ejemplo, los sistemas de Viper, busca personas. Nosotros podemos, bueno, en su momento, en los años 90, en los años 2000, se envían mensajes de texto. Los sistemas de telecomunicaciones, y esto ténganlo claro, en la mayor parte del mundo, por reglamentación o por ley, no son cifrados. Colombia tiene una ley que prohíbe el cifrado de los sistemas de telecomunicaciones. O sea, no se puede enviar sistemas de telecomunicaciones al aire de dos vías, o sea, comunicaciones de voz que sean ininteligibles o, dicho de otra manera, cifrados. Es ilegal. No lo puede haber. ¿Quiénes pueden utilizar sistemas cifrados? Sistemas militares o de seguridad pública. Incluso si ustedes hoy en Colombia y en muchos países latinoamericanos eh, quieren cifrar la comunicación de un radio de comunicación, tienen que comprar una tarjeta y les van a pedir un documento legal de que ustedes son funcionarios del Estado, bien sea militares o policía o fiscalía, algún organismo gubernamental para podérsela vender. Si no, no se la venden. Los Viper, pues eran los sistemas que enviaban mensajes de texto, básicamente es el chat o el WhatsApp que hoy tenemos. Yo diría que en las mismas condiciones, pero con otras agravantes. El Viper van las señales al aire, va el mensaje de texto y va, por hacer una analogía, va en HTTP. O sea, eso va en texto plano. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es sintonizar su HTRF, sintoniza su SDR, captura la señal y realiza la instalación de un software, normalmente hay software libre para eso, que codifica los sistemas, puede ser POXA o FLEX, que es el más común fixing en Latinoamérica. Hay muchos más formatos, pero digamos que son los más comunes. Y de esa manera yo podría tener en mi computador una central para codificar un sistema de Viper. Todavía se utilizan muchos sistemas de Viper de manera privada, por ejemplo, clínicas, hospitales, en muchos países ya no se usa de manera masiva porque pues el celular, los mensajes de texto, el WhatsApp, el Skype y demás, pero hay profesiones donde usted necesita es que me llegue un mensaje y se utilizan claves y demás. Pero ese sistema no es cifrado, o sea que es simplemente leerlo en el aire y voy a ver la data. Entonces, eso se puede hacer con un HTRF como lo ven allí. ¿Qué puedo tener? Replicar las señales de controles inalámbricos. Y estamos hablando, por ejemplo, de los controles inalámbricos de su vehículo. Desafortunadamente, gran parte de los desarrolladores y diseñadores, tanto electrónicos como en sistemas, no aprenden de desarrollo seguro y aprendieron la seguridad por oscuridad. Por ejemplo, yo me imagino que muchos de ustedes no sabían que todo lo que ustedes hablan por los celulares y por los radios de comunicaciones no va cifrado. Eso no tiene cifrado. O sea, es más seguro hablar, entre comillas, seguro por WhatsApp que por un sistema de radio. Porque digamos que el WhatsApp por lo menos tiene el cifrado y el cifrado lo tiene Facebook y lo podrán descifrar ellos, así digan que no. Bueno, en esa pelea no nos vamos a meter, pero alguien lo puede descifrar. En el sistema de radio cualquiera lo puede descifrar. ¿Por qué? Porque por es lo mismo si usted en estos sistemas de alarma, hay sistemas de alarma muy económicos, muy masificados, que no son muy simples, son muy funcionales. Prende el carro, apaga el carro, cierra las puertas, baja las puertas, sube los vidrios y es simplemente un código. O sea, que yo capturo el código y lo puedo hacer. Ya con el auge del hacking
o el robo de sistemas basado utilizando bloqueadores de señal y utilizando replicadores, digamos que hay sistemas más costosos que han implementado contramedidas para la interceptación y el replique de las señales, pero son muy pocos. Tenemos sistemas tan sencillos como los timbres. Hay sistemas de apertura de puertos. Digamos que un timbre pues sería canzón en una oficina y que le timbren y le timbren y le timbren. No, pues Tintín corre, corre de manera muy coloquial. Pero ¿y qué pasa si ese sistema de timbre es más recomendados por Amazon? No cifran la información y transmiten video y audio. Y además de eso pueden hacer apertura o no apertura de una puerta. O sea que yo no solo interceptaría la señal del timbre para molestar, sino que podría replicar la señal que abre y cierra la puerta, porque la mandamos de forma inalámbrica. Tenemos bueno, interceptar y replicar señales de sistemas de radio convencional, radios de 2 vías, de radios móviles, bien sea digitales o análogos. Y hoy tenemos un agravante, digamos, que permite avances en el tema de la inteligencia artificial y es, uno, el clonado del face de la cara para los sistemas de reconocimiento, pero en el caso nuestro de telecomunicaciones, el clonado de la voz con pocos minutos o incluso segundos almacenados de una persona en una conferencia o hablando, los sistemas, algunos sistemas ya de inteligencia artificial pueden replicar el tono de voz, o sea, pueden engañarte, digamos, para hacer un ataque de phishing o para yo estar en un sistema de radio, suplantar la voz del supervisor e identificarme y dar instrucciones a través de los sistemas de radio. Por eso es importante los conceptos de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque estos sistemas son susceptibles a la interferencia y debemos de partir del hecho de que pueden ser escuchados. O sea, no hay forma de anonimizarlos, no lo hay. Bueno, sí lo hay, scramblers, cifrados, pero para el usuario normal eso no es posible porque legalmente está prohibido. Solo los países del Medio Oriente que han pasado en guerra los últimos 100 años usan radios y sistemas de telecomunicación cifrados. Los demás países usamos radios sin cifrado. Para estos radios muchos se preguntarán, no, pues encontrar las frecuencias. Ahora vamos a mirar, les voy a explicar algunos conceptos así de manera muy general. Pero, por ejemplo, los tolabaut o walkie-talkies o talkie-talkie, como les quieran llamar, no sé, en cada país les tienen su clasificación. Para el caso nuestro se llaman tolabauts o walkie-talkies. Estos radiecitos usan algo que se llaman frecuencias itinerantes. Para Colombia, las frecuencias itinerantes son frecuencias que se pueden utilizar de manera libre y gratuita. Lo máximo que hacen estos radios es hacer inversión de voz. Pero, por ejemplo, yo tomo un radio, sintonizo la frecuencia que ustedes ven aquí, ahora les voy a mostrar cómo se hace, recibo la señal y con un programa de editor de audio, pues le puedo cambiar la fase, le puedo ampliar el audio, o sea, ya con los sistemas de procesamiento digital de señales, hacer eso no es difícil, o sea, realmente es muy sencillo, pero la mayoría de los sistemas no cifran, o sea, que simplemente sintonizo y escucho. Ahora vamos a probar una de estas frecuencias itinerantes y pues vamos a utilizar para evitar digamos, infringir la ley, Colombia, la ley 273 de delitos informáticos, donde dice que cualquier interceptación de un sistema de telecomunicación, pues da la pena de 48 a 96 meses con ciertos agravantes. Entonces, para estar ahí como en la delgada línea roja de la legalidad, pues no estamos haciendo nada ilegal, pero pues debemos de conservar o estar dentro de la normatividad o utilizar equipos propios con frecuencias en muy baja potencia para evitar interferencia a cualquier dispositivo que esté y utilizaré frecuencias libres, o sea, frecuencias itinerantes, cumpliendo la reglamentación que especifica en este caso el gobierno nacional. Tenemos otros sistemas, por ejemplo, SDR más Raspberry Pi. Yo puedo tener una Raspberry Pi con un sistema operativo, puedo tener mi memoria SDR, o sea, mi software
No hay problema. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me paso, en este caso, voy a devolverme a la presentación. Aquí, si ustedes ven VHF va de 30 a 300 MHz. Entonces, esto es importante, 30 a 300. Esto, control Z, control M, de 30 a 300. Entonces, VHF, Very High Frequency, va de 30 MHz a 300. Pero comercialmente, si yo lo que quiero es auditar sistemas de telecomunicación, de empresas de seguridad, de hoteles, básicamente de todo lo que es el área comercial, pues esto va de 136 a 174 megahertz. Este es todo el espectro. Hay más espectro, claro, está de 30 a 300, pero específicamente de 136 a 174 es la banda comercial. ¿Cómo lo hago? Pues yo veo un equipo, no sé, le veo a un guarda de seguridad, vigilante, le veo el radio en la cintura, le veo el radio en la mano, me acerco, hablo, miro, logro verle el modelo, la marca, busco el datasheet y el datasheet me va a decir de 136 a 174. Entonces ya con eso lo detecto. Ahora, ¿yo qué haría acá? Pues busco una frecuencia que sea ahí me lo voy a poner volumen porque podría estar aquí el instructor infringiendo la ley, entonces para evitarnos ese problemita, lo voy a dejar sin volumen. Entonces, aquí de carácter académico, simplemente para ejemplificar la recepción de señales, hay que hacer la aclaración. Aquí seleccionamos de manera genérica WFM y cada una de estas barritas que ustedes vean aquí, picachitos altos que suben y bajan estas señales, son señales que están en el aire. Entonces, yo la podría seleccionar y podría escuchar lo que ahí están hablando. Entonces, por eso es importante que esto lo entiendan. Les decía al principio de la conferencia, la idea no es asustarlos, pero sí, la idea es que ustedes dejen de pensar en la seguridad en sistemas inalámbricos, en esa seguridad por oscuridad. A nadie le explican realmente cómo funcionan porque, pues, no, qué miedo que todo el mundo sepa que eso no es cifrado y que se puede interceptar súper fácil. Claro, entonces, si usted es una empresa de seguridad y usted utiliza radios de comunicación, un delincuente, una banda delincuencial que quiera usted, no sé, de Berín, de los que cuidan bancos y recogen dinero y se comunican por radio, si se sincroniza todo por radio, no está mal, pero es susceptible de ser interceptado, sí. ¿Es fácil? Sí, es muy fácil. Entonces, ¿qué le da seguridad? Sus protocolos de seguridad, normalmente basados en estándares militares, son los que le da seguridad, porque usted asume que su sistema está intervenido y crea mecanismos que aún estando su sistema intervenido, o sea, el enemigo, escuchando, su comunicación es segura. No necesariamente tengo que cifrarla. Y eso es lo que el ciudadano de a pie no entrenado no entiende. Entonces uno a veces escucha en esas bandas auditando el guarda de seguridad a las 2 de la mañana. No, mañana madruga el jefe a sacar los 30 millones para pagar la nómina. Al otro día atracan al jefe y se quedaron sin la platica y la nómina y nadie entiende cómo se dieron cuenta que era que iban a sacar la nómina y tenían su sistema de telecomunicación chuzado, pero pues como usted lo usa todos los días, esto le da una sensación de seguridad, de que aquí nadie me escucha, porque nadie les ha explicado que esto es así. Incluso los sistemas de policía, de comunicación policial, no son cifrados. Los sistemas de bomberos, de policía, bien sea análogos o digitales, no son cifrados. Son muy pocos los países que utilizan P25 fase 2 con cifrado, de tal forma que uno no lo puede interceptar. Pero ustedes pueden entrar a Amazon y comprar un escáner para Latinoamérica de policía, simplemente seleccionan y les dice cuadrante, patrulla, barrio, todo, y les muestra la estación que está hablando. No es ilegal comprarlo. Habrán países que sí, hay países en los que uno no puede portar equipos, hay países en los que sí se puede hacer, entonces siempre asesores. Vamos a ver, por ejemplo, esto es solo receptor, yo puedo pasarme aquí, vamos a irnos a televisión, a ver, vamos a irnos a 2400. 2400, por aquí, esto es Wi-Fi. Vean el batido de Wi-Fi. Está como saltan las frecuencias acá. 2400. A ver si la señal. A ver, ahí van a ver que las señales suben y bajan, suben y bajan. Ese es el batido de Wi-Fi porque es OFDM y hace distribución
las señales, ven que las señales suben y bajan por la forma de modular. Entonces, los diferentes canales, en el caso de Colombia son 11 canales los que se trabajan. Ahora, esto me va a permitir hacer escucha de todos los sistemas de telecomunicación. Voy a cerrar este programa. Ahora, yo puedo utilizar un sistema para, con ese software también puedo transmitir, pero voy a utilizar otro software que me va a permitir, por ejemplo, voy a tumbar una emisora, voy a generarle ruido a un sistema para sacarlo del aire. Voy a utilizar, en Colombia es legal transmitir en sistemas de frecuencia modulada, por lo tanto no vamos a infringir la ley, pero con una restricción de potencia, el cual el HTRF cumple. Entonces no voy a tener problemas legales, o sea, no estamos haciendo nada ilegal, pero yo podría pasarme una banda específica y hacer una modulación, o sea, transmitir en el momento para borrar la señal de los que están y evitar que se comuniquen. En este caso, entonces voy a tomar mi dispositivo, estoy usando un HTRF. Ya, ok. Vamos a borrar una emisora del aire, aquí en el, más o menos 1.5, 2 metros alrededor mío. Entonces, si fuera mi vecino aquí al ladito mío que tuviera el equipo de sonido, le borraría la emisora de la forma de televisión de una ciudad y generar alarma, donde se haga un comercial muy bien trabajado, donde se diga, vea, sistema de alarma, no sé, en países donde hay ataques constantes, podría simular que en un sector específico va a haber un lanzamiento, un ataque con misiles y hacer que la gente se vaya y hacer un robo y demás. O sea, esto lo pueden usar los delincuentes y los sistemas tienen muy pocos niveles de seguridad. Por eso los procedimientos que tenemos que utilizar al interior de nuestra organización, sistemas de telecomunicaciones, tienen que ser muy claros y tienen que estar orientados en saber esto, en quitarnos ese manto de oscuridad de la cabeza de cómo funciona el sistema de comunicación. Yo voy a seleccionar mi HTRF, voy a decirle a mi HTRF que vamos a transmitir, vamos a borrar la señal de 88, puedo transmitir mi audio, va a transmitir en emisora. Aquí, 8.5 es una emisora. Vamos a ponerle lo que escucha la emisora. Es emisora clásica. Bueno, hasta ahora creo que no están dando clases. Entonces, vamos a modular. Aquí puedo cambiar la modulación. Vamos a usar esta modulación. Con esto, digamos que hago un bloqueador. Entonces, ya que esto lo podría hacer estando en un carro, con mi computador, con un HDRF o con un dispositivo más potente, un sistema de amplificación, y dejar todo un edificio o un área sin sistema o con un sistema de comunicación alterado. Para que lo tengan en cuenta. Y aquí vamos con mi. Le voy a decir, no le voy a decir que el MIT porque si no transmitiría mi voz y no escucharían ustedes. Bueno, vamos a probar. ¿Vieron? La emisora se va. Ahí está la emisora. Y ahora, en el momento que le dé play, la emisora se borra. Listo. Entonces, digamos que ese sería un ataque de negación de servicios sobre su infraestructura de telecomunicación. Si yo sé que usted coordina su operación de seguridad a través de un sistema de comunicación, pues lo dejo sin sistema de telecomunicación. Pues obviamente no es un ejemplo, ¿no? O sea, eso lo haría una organización terrorista, un delincuente y demás. Ahora, vamos a ver cómo podríamos hacer un ataque de réplica. Vamos a atacar un sistema de timbre. Aquí tengo un sistema de timbre. Tenemos dos en frecuencias diferentes. Uno lo tiene el ingeniero John César, el otro lo tengo yo aquí. Un timbre normal, como el que les mostré ahorita en la foto. Este es un timbrecito, es el de la casa. Aquí está la base del timbre. Aquí está puesta la energía. Obviamente lo tengo aquí encima. Y para mostrarles que realmente no es complicado hacer la interceptación de un sistema digital o análogo. Esto se utiliza para esnifear o escuchar protocolos.
Ta, 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 ta. 15,82. Está. Aquí estamos con un dispositivo. Aquí lo que estoy haciendo es capturando señal. Ahí ven las tramas, si ven la tramita, ceros y unos. Vuelvo y timbro. Aquí va la trama. Vuelvo y timbro. Cada vez que presiono el timbre, presiono. Acá. Presiono. Presiono. Eso. Vamos a dejar este timbre aquí. Aquí. Y vamos a abrir el equipo. Y ahí está la trama almacenada. Voy a darle play. Aquí tengo la trama, le digo el HRF, le pongo la frecuencia de transmisión en este caso. Ahora, ahí lo que hice fue sintonizar la frecuencia ya con, ¿qué hice? Busqué el datasheet del timbre. Hay varias formas de hacerlo. Yo busqué el datasheet y el datasheet me dijo, este timbre trabaja en la banda de 300 MHz, entonces hice un scan en la banda de 300 hasta que lo encontré. Hay timbres que trabajan en 433 MHz. La mayoría de los alarmas, controles remotos de motos, de carros, alarmas de seguridad para casa trabajan entre 300 y 433 MHz. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. O sea, ese es el segmento para los sistemas de alarmas. O sea, usted no puede hacer una alarma en la banda que usted quiera. No. Tiene que ser en unos segmentos específicos. Entonces, después de que usted aprende a interceptar una alarma, las otras por analogía van a estar ahí cerquita. O en bandas específicas. Va a depender del escenario. En este caso, por ejemplo, yo le digo aquí vías, vamos a estar por acá, aumentarle potencia. Ahí está. Muestra la Ahí otra ven. mano donde la tiene. Señor. La otra mano, no está presionando el timbre. Bueno, la otra mano la tengo acá. Ahí está el play. Pues este es el control, el mando, y ahí estoy clonando la señal. Está. No, ahí la para. Listo. Entonces ahí podemos ver que realmente los sistemas inalámbricos mal utilizados pueden ser un vector de ataque bastante importante para nuestra infraestructura. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, qué tal les ha parecido muy rápido, ya aprendieron conceptos de telecomunicaciones, cómo se sienten. Nadie va a opinar por ahí. Pues la verdad, a mí me ha parecido excelente toda la explicación. Pues sí tengo algo de conocimiento de telecomunicaciones, pero me ha parecido que ha sido muy preciso y muy exacto a lo que va el tema. Ah. Bueno, esto pues lo que hoy pretendíamos era un abrebocas, obviamente, pues de esto, pues más adelante programaremos talleres ya cuando salga la pandemia, talleres en los que entreguemos una antena y puedan ustedes vivirlo en vivo y en directo, pero pues la idea era que conocieran pues que es posible y que es factible. Andrés prácticamente es mi instructor también personal porque estoy metido mucho en este mundo y bueno, he comprado varios artículos y todo, he ido publicando, o sea, en el blog de Hacking Day hay publicaciones de cómo instalar estas herramientas, cómo actualizar los firmware, todo eso, y ahorita precisamente no saqué porque ya lo tenía listo para publicarlo, pero no quería sacarlo lo del timbre, la reproducción del señal de timbre, me parecía pues un buen ejercicio. La idea también es que piensen que podemos también reproducir la señal de un carro o colocarle un llave a un carro para que nadie lo pueda abrir, ¿cierto? La alarma de un carro, o sea, ese tipo de cosas, o sea, se podría hacer también. Sí, señor. Bueno, no Listo. sé, sería como resolver inquietudes si tienen alguna pregunta en particular.
¿Se podría usar para cazar a otros equipos de escucha? O sea, escuchar dispositivos que están solo escuchando es complicado, porque escuchar no deja rastro. Digamos que escuchar deja rastro cuando se transmite. Entonces, si usted está haciendo un análisis de un sitio porque quiere ver si hay micrófonos espía, entonces usted deja un dispositivo que pueda escanear el espectro y en algún momento de una transmisión de la data y demás y puede prever que hay algo que está recibiendo y retransmitiendo señal. Pero si el equipo nunca transmite, es muy complicado saber dónde está. O sea que yo aquí podría estar realizando la escucha, en este caso de un sistema de telecomunicación, y que me encuentren sin que yo transmita es muy complejo, a menos que vean una antena específica o algo que lo delate al individuo. Contramedidas para el control del carro, Yamil. No, comprar un control que esté diseñado para que lo hayan diseñado pensando en que no lo puedan hackear. Porque si los que diseñan el control no saben de seguridad, muy seguramente tienen un sistema donde no cifran la data, donde envían un dato para apagar, un dato para prender, y usted puede replicar. O sea, no utilizan llaves únicas. O sea, básicamente tienes que comprar un sistema de buena calidad y eso no lo dice el precio. Desafortunadamente en esos sistemas de vehículos, usted puede tener un carro de 600 millones de pesos con una alarma de a peso. O sea, ahí viene con el carro de 600 millones, pero la alarma es fácil de romper o vulnerar. En esos casos tiene que asesorarse con un sistema de alarma que venga, por ejemplo, viene si se hace bloqueo del sistema, si la alarma se desengancha, hay sistemas que tienen detección. Él dice, bueno, me están generando interferencia, eso le da una alarma al usuario y él hace un amarrado manual del sistema o con un sistema alterno, más o menos como lo hacen los drones. Bloquear los sistemas de drones, trabajan en 2.4, en 4, cerca de los 5 gigas, son duales, dual band. Si el dron es barato, yo le puedo generar, cuando usted ponga el dron al aire, interfiere la frecuencia 2.4 y su mando deja de enviar los datos al dron. Los primeros controles, los datos se envían en caliente. O sea, usted le está enviando el equilibrio y todo. Si yo interfería el dron es como ir en un carro que esté desalineado y usted le suelta la dirección y ahí mismo él se tuerce para todos lados y se estrella. Al dron le pasaba lo mismo. Apenas tumbaba usted el enlace 2.4, él no tenía un sistema automático de vuelo, entonces el dron ¡boom!, se iba al piso y ya capturado o bloqueado del dron. Eso ha mejorado. Ya ahora los sistemas se compensan. Usted lo pone en una posición y está. ¿Qué sucede en algunos? Que si yo bloqueo el dron se queda en la última posición que está. O sea, usted lo tenía a 40 metros de altura, a ciertas revoluciones por segundo, con cierta ruta, él mantiene la programación. Entonces, ¿qué se hace? Un ataque de negación de servicio hasta que se le cae la batería y se caiga. Y así se captura el dron. Otros sistemas, por ejemplo, que han implementado antibloqueo de los drones es, si se cae el enlace principal, él levanta un enlace alterno, puede ser de baja, donde yo le pueda, de baja ancho de banda, donde le pueda enviar los datos, o él tiene una coordenada, que puede ser la coordenada de la casa o de la oficina, donde se le dice, bueno, si se cae el enlace durante más de 5 minutos o 3 minutos, usted automáticamente se va a estas coordenadas. Entonces, a ese tipo de drones uno tiene que tumbarles el enlace en 2.4 y tienes que tumbarle el enlace satelital. ¿Para qué? Para que no tenga georreferenciación. Si no tiene georreferenciación, pues no puede ir a ningún lado porque la coordenada está mal. Entonces se va a quedar quieto y se le va a caer la batería y se va a robar el dron. En otro se hace simplemente denegación de servicio. Sería tomar un horno microondas, le quito la puerta, le puenteo el switch que tiene, tengo una antena de 700 vatios, digamos que compro uno de 2000 vatios, le pongo una lámina metálica así como un megáfono para apuntarle un chorro más o menos del ancho del cajón, que es la longitud de onda resonante, y eso va a salir con una energía suficiente a cierta distancia, obviamente no a 40 metros de altura, pero si yo estoy en un edificio y tengo el dron aquí a 5 metros, le pongo el horno modificado y lo quemo. O sea, te fundo el dron y para abajo. Sería un arma de RF casera, pero es funcional. No le recomiendo hacerlo en casa, ¿no? Eso es peligroso.
Si va a hacer eso sin entrenamiento, la 2400 megas a 700 vatios lo puede dejar ciego. No porque lo deslumbre, porque le ocasiona desprendimiento de retina. Entonces, mucho ojo con ese jueguito. Tiene que ser personal entrenado para manejo y con equipo que mida el parámetro de radiación y en una jaula de Faraday y demás. Hagan ejercicios, por ejemplo, con los que desafortunadamente los usan los delincuentes para robar. Esto es aluminio. Lo que usted debe usar para las billeteras es un papel aluminio y si usted utiliza las nuevas tarjetas RFID para bancarias, hágase una billeterita, métale pedacitos de aluminio tipo tarjeta plastificados a su billetera para que quede un sándwichito metálico y vaya dentro del sándwichito metálico, mete usted sus tarjetas bancarias de crédito o débito, de tal forma que tiene una jaula de Faraday para evitar la lectura de su data como tal. O compra una billetera que venga con jaula de Faraday incluida, tiene una mallita metálica. Pero pues si no ha comprado esas, puede hacerse la jaula con aluminio de buena calidad. Bien gruesito, lo aplana, lo plastifica y le queda bien chévere para que proteja sus dispositivos. Listo. Listo. Bueno, bueno, de todas maneras, bueno, Andrés, bueno, hay muchas cosas que, como dijo Andrés, por términos de legalidad no se pueden explicar, pero por ejemplo, en las clases que hemos visto, uno puede codificar policía, puede decodificar bomberos, defensa civil. O sea, hay señales que están codificadas y que solamente es bajar un software que permite eso. Inclusive hay un aparatico, no sé si lo tienes ahí, el portapad. Ah, sí, sí. Hay una, ven, ya se los muestro, que yo lo tengo acá. Este portapad ya viene modificado. Toma el HDRF y ya viene, por ejemplo, para hacer determinados ataques, inyección y réplica de señales. Sí, los demos, por ejemplo, que hacemos en laboratorios ya de entrenamiento, si tomamos una señal digital, bien sea bomberos, policía, equipos de tránsito. Básicamente hay dos migraciones, hay dos olas, por así decirlo, en temas de tecnología. Del año 2000 hacia atrás, 100% 2007 más o menos hacia atrás, 2010 inclusive, el auge de los sistemas de comunicación de dos vías análogos, 100% análogos. Es raro ver un sistema digital, sí existían, pero pues el costo y demás era bastante alto. Pero hoy día la idea es que usted compre por lo menos un sistema digital. Digamos que sigue siendo inseguro, porque no se puede cifrar un sistema digital, pero queda prueba de dummies, o sea, no cualquier persona de manera muy fácil puede hacerlo. Para una persona con entrenamiento, pues no, nada que hacer. O sea, una persona entrenada, pues ya, o sea, va a descifrar el sistema. ¿Qué es contramedida? Su protocolo de seguridad. O sea, las empresas de seguridad son el mejor ejemplo. O sea, si yo llamo a un supervisor, el supervisor me contesta con las claves que no son o utiliza algo fuera de lo normal. Hay un tiempo en el que yo debo contactarlo y él me debe responder. Si no me responde es porque estaba en alerta y efectivamente hay algo y debo movilizar a un tercero, una cuadrilla que verifique. Ese tipo de verificaciones o protocolos tienen que existir. Si no existen, estamos haciendo mal uso de los sistemas de comunicación. Ahora, hay temas que no hay que hacer, o sea, hay comunicaciones privadas que no se tienen que hablar por ahí. Hay cosas que usted no tiene que por qué hablarlas por celular. No porque no pueda, es porque no debe hacerlas por celular, por su seguridad. Así como si usted tiene mucho dinero, pues digamos que dentro de operaciones seguras, pues no salga con la cadenota de oro aquí chicaneando. Bueno, puede ser que a usted le guste, pero si estamos hablando de operaciones y de temas de seguridad, pues esa no, ser el fantoche no es como lo más recomendable, porque lo más seguro es que usted sea víctima de secuestro o atraco, porque usted está demostrando ser un objetivo, tiene que ser un poquito más parco, no de resaltar. Pero lo mismo pasa en los sistemas de telecomunicación. Tienen que haber sistemas paralelos que apoyen al sistema. No puede ser en sí mismo el mero dispositivo el que te dé seguridad. Es como decir que mi guarda de seguridad en mi empresa
como tiene un fusil en la cintura, a mí no me atraca, ni el vecino que tiene una guacharaquita, una escopetica, a ese lo van a robar. No, no necesariamente. Si su guarda con su fusil no tiene un buen entrenamiento, no hace una buena lectura de las personas que están en el medio ambiente, no detecta, no tiene la malicia pues del entrenamiento de seguridad, pues muy seguramente usted va a ser víctima de un atraco. El hecho de que usted tenga chaleco antibalas no quiere decir que no lo van a matar. En la cabeza no hay chaleco. Entonces es lo mismo para todos los sistemas. Lo que no podemos seguir creyendo es en la seguridad por oscuridad. O sea, no nos dicen cómo funciona un sistema para que no lo rompan. Eso no puede ser así. O sea, y deben de implementar sistemas de verificación. Por ejemplo, en temas de phishing, si nos vamos al otro lado, por eso es que roban tanto, porque las empresas no tienen. ¿Cómo hacen una transferencia en el ataque del SEO? Pues porque no tienen un protocolo seguro. Simplemente falsearon. Ahora podemos falsear la voz. O sea, vamos a ver dentro de poco cómo llamó el mismo y la llamada puede estar grabada y si era la voz del CEO el que llamó a decir que hicieran la transferencia y la autorizó. Entonces, habrá que crear mecanismos que no solamente con una llamada, con una videollamada, también se puede clonar el video. O sea, hay que encontrar mecanismos tipo bancos, hay que usar tokens, hay que usar certificados de seguridad, hay que usar métodos de autenticación para que garanticen el no repudio. O sea, todos esos mecanismos aplican para los sistemas de telecomunicación. Vieron ahí el portapat, ¿no? Y hay muchísimas herramientas. Este es de los poquitos, digamos, más comunes. Por ejemplo, para el tema de RFID, también tenemos el de RFID. A ver, ¿dónde está aquí el lector de RFID? Sí, ese portapaz, pues prácticamente hace todo lo que explicó Andrés. O sea, captura, reproduce, esnifea señales, bueno, sirve para jammer. Va a ser bloqueado, sí, señor. Por ejemplo, para Android, el HDRF se puede instalar en Android y hacer el bloqueo o interferencia de señal. Yo puedo poner, sintonizar una frecuencia, grabar un audio o grabar la señal en caliente, digamos una emisora de salsa con una emisora de música clásica. Puedo llegar y grabar una emisora de reggaetón bien pesado, grabarla y luego reproducir eso en una frecuencia de una emisora que sea de música clásica y afectar un sector específico, los equipos de sonido que allí estén sintonizando, pues mi señal se va a sobreescribir. ¿Por qué? Por la forma en la que trabajan los sistemas de FM. Y es el que más señal le ponga, pues esa señal es la que va a ver. Entonces, o borro la señal que está llegando al operador y transmito con mi propia señal. Eso también se puede hacer en televisión digital terrestre, en televisión análoga. Entonces, hay ataques muy específicos para usuarios muy específicos donde no se pensaría que eso se puede hacer y sí es fácil, realmente no es complejo. Realmente sería más pensar en si yo podría como empresa llegar a ser objetivo de ese tipo de estrategias para recibir un ataque de tal nivel. Listo, Andrés. Creo que Muchísimas gracias a todos. Estamos por aquí atentos para que muy pronto estemos viendo novedades en el uso de sistemas para hacer hacking del espectro inalámbrico. Estamos atentos a sus inquietudes, preguntas, dudas. listo. No, compañeros, bueno, espero que les hubiera gustado este primer de Hacking Day Special y bueno, nos veremos ya a finales del próximo mes. Con tiempo les mandaré la invitación y veremos otra charlita diferente, otro tallercito diferente de 2 horas. Algunos van a ser sobre la temática que nosotros estudiamos de hacking ético, otros van a ser fuera de la temática, pero complementarios, como el que acabamos de ver hoy. Uno de nuestros compañeros vamos también a manejar evidencia digital, lo que es cómputo forense. Entonces, digamos, para que tengan también ese conocimiento y bueno, todo ese tipo de cosas las vamos a ver.